En esta segunda parte de nuestra enseñanza acerca del hombre rico y Lázaro, recordamos aquel pasaje que estamos estudiando en Lucas 16:22, cuando nos cuenta que había un hombre rico que se condenó y no se condenó, como veíamos la vez pasada, por ser rico, porque las riquezas en sí no son malas, sino la actitud que tomamos ante ellas. Este hombre rico utilizó sus riquezas para derrochar, para rodearse de mucha gente que quería solamente sus riquezas, y el falso poder que le daba su dinero les llevaba a que le rindan pleitesía. Así este hombre no fue benigno y no ayudó a Lázaro, un mendigo que yacía en su puerta, que no podía trabajar y estaba enfermo y estaba completamente solo. Insistíamos entonces que el hombre rico no se condenó por rico y tampoco Lázaro se salvó por ser pobre. Esto es cuestión de fe, recordando lo que nos dice Juan 3:16, y es que todo aquel que en él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Y hoy nos vamos a centrar justamente en el fin eterno de estos dos hombres, porque lo siguiente que nos cuenta este pasaje, esta historia, es acerca de la muerte de los dos hombres. Estos dos hombres en vida tenían muchísimas diferencias. El hombre rico lo tenía todo, mientras que Lázaro no tenía absolutamente nada. Pero en la muerte los dos fueron iguales, es decir, que los dos murieron el mismo día y en ese momento se notaron las diferencias eternas. Nos dice entonces que aconteció, dice en el versículo 22 del capítulo 16, que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Lázaro, que era el mendigo, fue llevado al paraíso, a su salvación eterna, a su vida eterna. Mientras que el rico, del rico solo nos dice, murió y fue sepultado. Es decir, que él no fue al paraíso. Mire que la palabra nos lo detalla así. Qué final tan decepcionante y tan terrible para un hombre que lo tenía todo. El rico probablemente fue sepultado con sus finos vestidos, esos vestidos que en un momento mandó a quemar solo porque el mendigo los tocó. Y en la mejor tumba de todo el cementerio, seguramente tuvo un funeral impresionante, mucha gente de alta sociedad y de su comunidad debió asistir. Seguramente todos dijeron palabras acerca de él, elogios, de pronto reconocieron su respetabilidad, su contribución a la sociedad, a su comunidad, a su religión. Es muy posible que hasta edificaran un monumento muy costoso sobre su tumba. Sin embargo, su experiencia realmente fue una tragedia. Él nunca supo nada al respecto porque no estaba ahí para disfrutarlo. Sencillamente murió y fue sepultado. Y es importante aclarar en este punto que lo que ocurre cuando las personas mueren es esto: no ven ni los funerales, ni las honras, ni las flores, ni nada de lo que ocurre después de su muerte. Es claro cuando en Eclesiastés 9:5 nos dice que aquellos que mueren ya no tienen parte en este mundo. No es verdad cuando nos dicen que aquellas personas queridas que mueren se convierten en nuestros ángeles y nos cuidan. No es así. Cada persona que fallece va a un destino eterno, a una vida eterna, a un paraíso, aquellos que han creído en el Señor Jesucristo conforme a Juan 3:16 y no se pierden, o a una muerte eterna en el caso de aquellos que escogieron perderse por falta de fe, pero no vuelven a ver en esta tierra. Tampoco es cierto lo que se piensa en medio de la religión, que nos dice que después de muertos podemos salvarles de su muerte eterna, así hayan sido muy malos aquí. Y vimos también que el ser malo no es solamente portarse mal, sino también dejar de hacer lo bueno. No es verdad que con misas y ceremonias podemos sacarlos de allí, no. Cada uno en vida toma una decisión definitiva. O cree y se salva y va al paraíso, o no cree y escoge la muerte eterna, el infierno, que fue lo que escogió
el hombre rico. Sus riquezas llenaban y envanecían su corazón y le hicieron pensar que simplemente no necesitaba a Dios. Hemos oído de mucha gente soberbia que dice cuál Dios si la plata la he hecho yo, pero es Dios quien le dio los dones y talentos aún para que pueda hacer ese capital. Y entonces dice que la palabra nos cuenta acerca de Lázaro, mientras del rico nos dice que sencillamente murió y fue sepultado. Fíjese que de Lázaro nos dice murió y fue llevado al seno de Abraham o paraíso. Aquí existe el seno de Abraham porque todavía Jesucristo no había roto aquel velo que nos separaba del Padre. Hasta este momento quienes morían iban al seno de Abraham, a un lugar de paraíso donde esperaban a que el velo se rompiera, a que reconciliáramos nuestra vida con la del Señor. Y esto solo era posible a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos iban allí esperando este momento glorioso. Y aquí el Señor mismo nos cuenta la historia, porque todavía existía el seno de Abraham y él estaba todavía en medio de sus discípulos edificándoles. Una vez que el Señor murió, nos reconcilió con el Padre, anuló el acta de los decretos que nos separaba de él y entonces desde allí vamos directo a la presencia del Señor. Ya no vamos al seno de Abraham, sino a la presencia misma de aquel Dios con el que hemos sido reconciliados a través de la sangre de Cristo. Pero hasta aquí era el seno de Abraham. Él se salvó. Se salvó porque creyó. Hay tres hechos muy importantes aquí. El primero es que Lázaro vivió a pesar de que su cuerpo estaba muerto. Cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, es nuestra alma y nuestro espíritu lo que se hacen eternos. El cuerpo es mortal y se queda aquí. Entonces, el cuerpo de Lázaro quedó aquí. Seguramente quedó allí donde él estaba mendigando y seguramente no apareció nadie que lo sepultara como el hombre rico. Pero en cambio, su ser, el espíritu y el alma no murió, no dejó de existir, no cayó en un sueño profundo. Porque aquí hay otro hecho importante. Dice que los ángeles inmediatamente fueron al encuentro del alma de Lázaro. No fue que lo levantaron en cuerpo, sino que tomaron su alma. Instantáneamente, así como un abrir y cerrar de ojos, los ángeles fueron a su encuentro y llevaron su alma, así nos dice, hasta el paraíso. Nos dice que él fue llevado al seno de Abraham. Allí en el paraíso de pronto despertó, como lo veíamos en el video, y él quiso seguir mendigando. Cuando se dio cuenta, su piel estaba completamente sano y él estaba junto al padre Abraham, que lo recibía con alegría, le daba la bienvenida y lo invitaba a un banquete que habían preparado en su honor. Allí sí pertenecía, allí pertenecemos las personas que vivimos por fe y morimos en fe. Allí aquel lugar donde hay alegría y gozo, donde realmente empieza la vida. Y otro aspecto es que Lázaro fue llevado hasta el propio lugar donde emana la prosperidad, donde están todos aquellos que han confiado en Dios, el lugar donde Abraham está, el propio paraíso de Dios. Leemos nosotros en Juan 3:36, que dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Otro pasaje que nos habla al respecto es Juan 5:24, que nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto es vida eterna, vida abundante. Lázaro allí ya no tenía llagas, ya no tenía enfermedad, ya no tenía escasez. Allí vivía la verdadera prosperidad, que no era la que el hombre rico ostentó en vida, sino aquella eterna que viene de la mano de nuestro Señor. Aquí habla de nuestra herencia incorruptible, de esa que nunca nadie nos va a quitar. En 2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea
produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Todo lo que usted y yo vivimos, aún en manos del alfarero cuando nos está tallando y cuando no es fácil pasar por las pruebas, es una preparación para aquello que vendrá, pero sobre todo nos prepara para saber que usted y yo no pertenecemos aquí y no permaneceremos aquí, sino que estamos hechos para lo sobrenatural de Dios, aquel paraíso que no alcanzamos a imaginar. Y lo que vivimos aquí nos da peso de gloria para poder enfrentar otras situaciones y también para poder ser benignos y ayudar a otros. Gálatas 6:8 nos dice que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Ese debe ser nuestro verdadero propósito. Usted y yo estamos aquí para sembrar en el Espíritu y en el Espíritu por la fe en el Hijo de Dios, que es el único camino, la única verdad y la única vida eterna. Podremos ser salvos. Segunda de Pedro 1, del 10 al 11 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador. Esta es nuestra vida, este debe ser nuestro propósito, entrar en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos la comparación de dos hombres, uno que trabajó por muchas cosas que al morir no fueron con él. Lo que usted hace y ve aquí, dice que lo que se ve es pasajero y se queda aquí, no va con usted. Pero lo que no se ve es eterno. Aparentemente Lázaro no tenía nada, pero en el Señor lo tenía todo. En el Señor, él era coheredero con Cristo. Él era coheredero del reino de los cielos como usted y yo lo somos. ¿Para qué estamos trabajando? ¿En quién está nuestra fe? ¿En el falso Dios dinero que viene y nos dice que si no lo tenemos a Él no podemos hacer muchas cosas y nos limita? ¿O en nuestro Señor que es el Rey, Señor y dueño de todo, proveedor absoluto y generoso de todo aquello que necesitamos, cuyo anhelo es sobreabundar nuestra vida y llevarnos al bien y prepararnos para esta vida eterna y abundante? ¿Dónde está usted sembrando? Tal vez está usted malgastando su vida en hacer muchos bienes, mientras que usted no está sembrando en su vida eterna, en su espíritu. ¿Qué pasaría si hoy, como a estos dos hombres, a usted le llegara el momento de partir? ¿Cree usted entonces que tal vez aquellos hombres a quienes usted se ha esmerado a agradar en vida harían por usted un entierro y dirían palabras como seguramente ocurrió con este hombre rico? ¿O cree usted que más bien todo aquello que usted ha sembrado en el cielo le sería otorgado y vendría el mismo Señor por su alma y le llevaría a aquel lugar eterno sin enfermedad, sin muerte, sin escasez? ¿Dónde quiere usted sembrar? Yo le invito hoy a que usted pese su fe, a que usted vea el peso de gloria que aún las pruebas están dando en su vida, a que usted sepa que en el Señor usted tiene una herencia incorruptible y es esa la que debe importarle, que todo aquello por lo que de pronto luchamos, a veces tratamos de agradar a personas que creemos que pueden darnos algún beneficio. A veces aún como hermanos nos dividimos por herencias económicas, por cosas materiales que simplemente se van a quedar aquí. Cuando lo que nos dice la Biblia es que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todo el mundo. Que en cuanto dependa de nosotros, vivamos para predicar a Cristo con nuestra propia vida, para reflejarlo a Él y llevar a otros a Él. Es muy clara la Biblia en Lucas 11 cuando nos dice que aquel que no está con Él está contra Él y es tropiezo para aquellos que no le conocen.
Seamos entonces parte de esa solución, de aquellos que reflejan a Cristo y llevan a todos aquellos que le rodean a vivir en este paraíso, en este lugar maravilloso, en esta vida eterna. Que el Señor mismo hable hoy a su corazón y le permita con peso de gloria poner las prioridades en su vida donde corresponden, a sembrar en el Espíritu para cegar en el Espíritu vida eterna y no a poner sus ojos y malgastar su vida en cosas temporales que se van a quedar aquí el día que usted parta. Que el Señor mismo revele a su corazón lo que es verdadero, que pueda usted saber que tal vez aquella casa por la que usted tanto ha luchado ahora está vacía porque usted no ha sembrado un hogar. Que sepa usted cuál es su prioridad. La prioridad son aquellos que viven en esa casa. La prioridad no es trabajar para esa casa, no es trabajar para comprar una casa, no es vivir para simplemente comprar una casa, sino tener una casa donde formar un hogar. Que nuestra vida entonces sea una vida que empieza a disfrutar desde aquí, la vida eterna, la vida abundante que nuestro Señor Jesucristo vino a darnos. Que sea ese peso de gloria entonces el que nos lleve junto con todos los nuestros a la vida eterna. Dios les bendiga.